a la primera epístola de los Corintios específicamente. Y vamos allí a comenzar en el capítulo 2. Así es que, primera a los Corintios, capítulo 2. Y quiero comenzar con una ilustración. Y en cierta iglesia había un hermoso vitral detrás del púlpito. En este vitral se mostraba la cruz de Jesús. Y un domingo vino un predicador que era mucho más pequeño, era mucho más delgado que el pastor de la iglesia que cada domingo se paraba allí. Así es que una niñita escuchó al invitado y por mucho rato después le dijo a su madre: qué bien que hoy no estuvo el hombre que siempre se para allí y no nos deja ver la cruz. Y esta es una ilustración, no la exprimas demasiado, pero su enseñanza central es que cuando la sabiduría humana se hace tan grande, la belleza de la cruz se disuelve al los hombres ocupar el lugar de la cruz o eclipsar el lugar de la cruz. Y llega a ocupar tanto el hombre, ya sea un predicador en el púlpito o un creyente en su diario vivir, llega a ocupar tanto ese lugar de la cruz con su sabiduría, con la sabiduría del mundo introducida, que entorpece la posibilidad de que las personas vean la gloria de la cruz, vean la sabiduría de Dios, vean la belleza que hay en esa cruz. Y esto es precisamente lo que le va a decir Pablo a los Corintios en este capítulo 2 que hoy vamos a leer, a estudiar. Porque recuerden, había estado hablando Pablo aquí de unidad. Y él quiere decirles, si ustedes viven en unidad, el mundo va a poder ver en acción la sabiduría de Dios. Si ustedes están unidos y el mundo lo ve, el mundo podrá ver esa sabiduría de Dios, ese obrar de Dios entre ustedes. Y nosotros sabemos que la sabiduría del hombre en esta iglesia se estaba viendo reflejada por una iglesia que estaba fraccionada, que lo habían importado desde su cultura. Una iglesia que estaba dividida en partidos, que lo habían importado desde su cultura. Pero esa era la sabiduría del hombre. La unidad, que verdaderamente muestra la diferencia entre la sabiduría pagana y la sabiduría de Dios, es aquella que de Dios nosotros bebemos y debemos poner en práctica. Así es que la unidad en la iglesia, Pablo quiere dejarles saber a ellos, va a revelar ese poder de la cruz. Así hablamos la semana anterior. Así es que con eso en mente vamos a leer nosotros este capítulo 2. Y vamos una vez más a seguir mirando este llamado a unidad que estaba trayendo Pablo a esta iglesia en los Corintios. Vamos a ver una vez más este llamado a unidad que Pablo nos está trayendo a nosotros. Así es que leamos primero los Corintios 2, del 1 al 16. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas y dice de esta manera: por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría no de este siglo, ni de gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido,
porque si la hubieran entendido, no habían crucificado al Señor de la gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Así es que habíamos visto que ellos debían vivir en unidad. Hablamos de esto la semana anterior. Introducimos toda esta sección que comienza en el verso 10 hasta el verso 23 del capítulo 3, en la cual Pablo les estaba invitando a vivir en unidad, porque esto era consecuente con quien era Cristo, era consecuente con el llamado que ellos habían vivido de Cristo. Porque habíamos visto, además les enfocaba y les dirigía a la exaltación de la cruz. Mostraba ese enfoque en la cruz. Y habíamos hablado también que esa unidad que se vivía en la iglesia, versos del 26 al 30 de este capítulo 1, fluía y se expresaba desde la humildad. Así es que, habiendo leído esto, hoy Pablo sigue en la misma idea. Vivan en unidad ustedes, porque eso es consecuente con la sabiduría que les ha sido revelada por medio del Espíritu de Dios. Si Dios es sabio y a ustedes se les ha revelado esta sabiduría, ustedes debieran vivir conforme a eso, ustedes debieran vivir bajo esa norma. De tal manera que la unidad en la iglesia muestra que tenemos la sabiduría de Dios y no tenemos la sabiduría humana. Es la de Dios la que mora en nosotros, es la de Dios la que nos empuja a nosotros. Así es que vamos a ver qué nos trae este texto. En primer lugar, versos del 1 al 5. Pablo se pone como un ejemplo práctico de la sabiduría de Dios en contraposición a la sabiduría humana. Así es que Pablo comienza diciendo aquí en el verso 1 del capítulo 2, por eso, así que, y esto está estableciendo una conexión con todo lo que Pablo anteriormente ha venido diciendo. El espíritu partidista vuestro ha sido importado, les estaba diciendo Pablo a ellos, de la sabiduría humana, y eso no tiene cabida en la sabiduría de Dios. Esta desunión que están teniendo en la iglesia, ustedes lo están tomando de cómo funciona la filosofía en este mundo. Cada cual ha escogido partido, cada cual ha escogido su maestro, pero eso no funciona en Dios. Entonces Pablo les dice, es por esto mi ejemplo a ustedes cuando yo fui proclamando el testimonio de Dios. Son las primeras palabras que aquí Pablo les dice. Y ahí tenemos que recordar, Pablo en Corintios, en el capítulo 18 del libro de Hechos, los versos del 1 al 17, lo miramos un poco la semana anterior y recordaremos la visita de Pablo allá en Corinto. Pero Pablo les comienza a decir aquí a ellos, les comienza a recordar cómo fue que él estuvo entre ellos en aquella ocasión. Recuerden, esto ha pasado unos años después, él está escribiendo unos años después de su visita, después de haber iniciado esa iglesia. Y ahora Pablo les dice cómo él no fue a ellos, la manera en la que no fue a ellos, que fue intencional. Pablo les dice, yo no fui a ustedes con superioridad de palabras, miren usted en su Biblia allí, o de sabiduría. Yo
No quería impresionarlos como era la costumbre de los maestros de la época. Pablo no quería llegar a Corinto como otro filósofo más, porque esta era la práctica, esta era la cultura. Venían los grandes filósofos, hacían sus ponencias y todos quedaban asombrados. Y Pablo está diciendo que él solo quería ser un testigo del mensaje de Jesús, un mensaje que no era suyo. Pablo no quería ser lo retórico, lo relevante que ellos deseaban. Pablo les dice: yo no fui con superioridad de palabras, yo no fui con sabiduría, la sabiduría que ellos tenían en sus códigos del mundo. Incluso esta podía ser una de las razones por las cuales ellos habían escogido a otros y no a Pablo, porque habíamos hablado, unos estaban diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos. Y esta podía ser una de las razones. Su retórica no les convencía. Pero es que Pablo no estaba intencionando esto. Pablo no quería que esa fuera la razón por la que ellos le escucharan a él. Y eso es lo que comienza diciéndole precisamente aquí. ¿Qué más bien se propuso Pablo? Lejos de ir con superioridad de palabras o de sabiduría en los códigos de esos días, en los códigos del mundo. ¿Qué más bien se propuso? Verso 2, mírelo usted. Nada me propuse saber entre ustedes, excepto ¿a qué? A Jesucristo y este crucificado. Tener por enfoque la predicación de Jesucristo y este crucificado. Era el deseo de Pablo, era la intención de Pablo. El mensaje de la cruz, aunque era necio, aunque la cultura que regía lo veía como necio, aunque la cultura que regía se estaba metiendo en la iglesia y ellos querían imitarlo. Y evidentemente Pablo enseñaba todo el consejo de Dios. Esto no quiere decir que solo Pablo predicaba de Cristo, que solo Pablo predicaba sermones evangelísticos. Pablo predicaba todo el consejo de Dios, pero su enfoque era la obra terminada del Mesías. El enfoque de todas las escrituras, el enfoque de cada predicador. Y este era un tema dominante en la iglesia primitiva. Pablo no quiere impresionarlos sencillamente con un discurso sofisticado. Y escuche, este es un desafío que enfrentamos todos cuando conversamos con las personas, cuando queremos dar una clase, cuando queremos dar un criterio. En algún punto de nuestro deseo humano queremos impresionar a las personas, queremos brindar una buena imagen a las personas, pero Pablo dice: esta no fue mi intención, mi deseo fue solo predicar a Cristo y este crucificado. Pablo no quiere cumplir con los estándares para que la fe de ellos no descanse en la sabiduría de los hombres, sino descanse en el poder de Dios. Eso es exactamente lo que les está diciendo. Yo pudiera usar muchos códigos para convencerles a ustedes. Yo pudiera usar muchas maneras de las que usan estos filósofos, porque Pablo cátedra tenía, estudios tenía, pero yo no lo voy a hacer. Porque eso va a ser vana la cruz, les había dicho anteriormente. Porque eso va a hacer que la fe de ustedes descanse en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios. Y cuando yo miro esto, yo pienso en que la relevancia de nuestras vidas debiera estar no en nuestras habilidades, no en nuestras destrezas, sino en ese poder de Dios. Como hablábamos en el grupo de comunidad del miércoles, que verdaderamente yo crea en el poder de Dios, en el poder de la palabra de Dios para transformar al perdido. Y que yo deje de estar añadiendo cosas con simplemente intentar seducir, intentar atraer. ¿Cómo yo puedo hacer constantemente para ser traído aquí? Oh Dios, que en mis conversaciones, que en mis enseñanzas, que en cada una de las cosas que hago, mi único deseo sea que se muestre tu poder, no el mío como hombre, no mi sabiduría, no mis conocimientos, no mis habilidades. Porque esa es la única manera de llevar a la gente verdaderamente a Dios. La única. Y escucha, la manera con la que atraigas a la gente a la iglesia
va a tener que ser la misma que después uses para mantenerle en la iglesia. Si son las luces, el espectáculo, el entretenimiento, las buenas relaciones, las emociones, si son esas cosas con las que tú quieres atraer a la gente a la iglesia, prepárate para mantener esas cosas, porque el día que falten se van a ir, porque no es la palabra de Dios lo que les está sosteniendo. Y esto es lo que Pablo les está diciendo. Yo sé lo que ustedes querían escuchar, pero yo no se los di. No se los puedo dar porque es vano. Porque yo sé lo que verdaderamente transforma el corazón. Por mucha seducción que tenga del mundo, por mucho empuje que tenga del mundo, no lo puedo hacer. Si es la palabra de Dios nuestro enfoque, si es la palabra de Dios el enfoque de Pablo, ella se encargará de los resultados, ella se encargará del resto. Y Pablo le había dicho a Timoteo, un joven pastor, en 2:2 de la segunda epístola a Timoteo, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pablo, a Timoteo, que pastoreaba un tiempo después en Éfeso. Y en los versos 3 y 4, Pablo revela algo que el capítulo 18 de Hechos no nos deja ver, no nos ha contado. Y Pablo les recuerda la manera en la que él fue a ellos. Versos 3 y 4, míralo usted en su Biblia. ¿Cuál fue esa manera? Él dice, yo estuve entre ustedes, ¿cómo? Con debilidad, con temor, con mucho temblor de palabras, sin palabras o sabiduría humana, sin recursos de manipulación alguno. Verso 4. Mi predicación no fueron con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mi intención no fue simplemente usar recursos para persuadirles a ustedes, que hay muchos, para emocionar a la gente, para traerles a un punto de clima determinado y que lleguen a creer esto o aquello. Hay muchos recursos. Y Pablo descarta cualquier atisbo de confianza en sus habilidades. Y él se muestra totalmente dependiente del Espíritu Santo de Dios. Él se muestra totalmente dependiente del poder del Espíritu de Dios para transformar las vidas por una predicación que no era quizás lo relevante que ellos estaban esperando en términos de los códigos de la cultura de esa época. Llamado, recuerde usted que Pablo había llegado a Corinto, después de azotes y prisiones en Filipos, Hechos 16. Después de huir de Tesalónica y de Berea, Hechos 17. Después de ser burlado en Atenas, la cúspide de la filosofía, finales del Hecho 17. Y allá nos está contando que tanta es la debilidad que Pablo tiene, que Jesús mismo se le aparece en una visión para decirle, habla y no calles, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad de Corinto. Y ahora Pablo está revelando lo que él había pasado en aquel momento que él fue allí. Tras todas las cosas que yo estuve viviendo, tras todas mis adversidades, tras todas mis persecuciones, tras la burla incluso de los entendidos y los sabios en Atenas. Y sus temores y sus temblores se deben a la responsabilidad tan seria de anunciar un mensaje santo en dependencia de Dios. Es algo que ha de caracterizar a quien abre su boca para decir algo de la palabra de Dios. Temor por lo que voy a decir. Una de las cosas que suelo hacer es escribir lo que voy a compartir. Pensar en ello antes de compartirlo. Y cuando se me viene alguna idea aquí en medio de este tiempo, prefiero ponerla en pausa, cocinarla con calma, pensarla, estudiarla, porque pudiera ser solo producto de
mis emociones, pudiera ser solo producto de mis deseos. Entonces, antes de decir algo, yo prefiero cocinarlo, prefiero meditarlo, prefiero consultarlo, prefiero leerlo. Y debiéramos cada uno de nosotros pensar en, cuando compartimos sobre la palabra de Dios, tener el mismo temor, tener la misma responsabilidad de leer, de estudiar lo que voy a compartir, lo que voy a decir. No es un mensaje cualquiera que estamos compartiendo, no es una clase más. Es la palabra del Dios Santo. Y Dios no tiene compromiso ninguno, siempre lo digo, con este que se para aquí, con quien quiera que se para aquí. Dios tiene compromiso con su palabra. Si el que se para aquí tuerce lo que está aquí, Dios no está comprometido con lo que ese dijo con su boca. Su compromiso es con la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos estar muy arraigados a esa palabra, para que lo que digamos esté ahí. Y cuando yo veo la debilidad de Pablo, pienso en cómo es en la debilidad manifiesta donde se perfecciona el poder de Dios. Y es que Pablo sabe que Dios usa a aquellos que se reconocen débiles para mostrar su gloria. Pablo lo sabe. Tras tiempos de adversidades, tras tiempos de dificultad. Esto es lo que él dice después también a los Corintios, en la segunda epístola a los Corintios 12, del 7 al 10. Él dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que yo no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las cosas que Pablo estaba viviendo, sus debilidades, sus dolores, sus problemáticas, mostraban la gloria de Dios y no la gloria de un hombre. Que te baste mi gracia. Y amados, el Evangelio es un hombre que se despojó de su gloria y se entregó a debilidad en una cruz. Por tanto, reconocer la debilidad que Pablo reconoció cada uno de nosotros nos identifica con el Evangelio. Reconocer que somos débiles, que no somos fuertes, que necesitamos de la gracia de ese que siendo fuerte se despojó, se entregó a debilidad. Pero hoy nadie quiere ser débil. Hoy nadie quiere mostrarse débil. Quizás debamos aprender de Pablo. Quizás debamos aprender que aflicciones que vienen a nuestras vidas, dificultades que vienen a nuestras vidas, están siendo traídas para apuntarnos a Cristo, para que mostremos su gloria y no la gloria de un hombre que, aunque en Cristo, suele mostrarse como muy relevante. Dijo alguien sobre el ministro puritano William Gouge. Él dijo que en los paroxismos más violentos, él decía, en las crisis más violentas, en los empeoramientos más violentos, él decía, la dificultad más absurda, la que usted pueda tener, la más fuerte, este ministro puritano decía, bien, pero en todo esto que estoy viviendo no hay nada del infierno ni de la ira de Dios. Alma, calla. Alma, ten paciencia. Es tu Dios y Padre quien ordena así tu condición. Tú eres su barro y Él puede pisotearte como le plazca. Has merecido mucho más. Basta con que te mantengas fuera del infierno. Aunque tu dolor sea penoso, es tolerable.
lo convertirá para tu bien y finalmente pondrá fin a todo, lo cual no podrá esperarse en el infierno. O sea que la obra que Dios ha hecho en nosotros nos permite estar firmes, nos permite estar mirándolo a Él aún en la dificultad más violenta. Y decir, mediante esta debilidad Dios se va a perfeccionar, Dios se perfecciona, Él recibe gloria. Es en esa debilidad donde se perfecciona el poder de Dios. Y la sabiduría de Dios se muestra no en tus habilidades humanas, sino en el poder de Dios. Y la unidad de la iglesia muestra que tenemos la sabiduría de Dios y no la sabiduría humana que perece. Esto Pablo quiere mostrar con su ejemplo, intencionalmente. Pablo no usó el poder de la época, él solo habló del poder de la palabra de la cruz. Pablo mostró la transformación que ésta podía hacer en un hombre. Pablo mostró la transformación que esta palabra de la cruz podía hacer en una comunidad sometida, no a la sabiduría del mundo que ellos estaban trayendo, sino a la sabiduría de Dios. De tal manera que debemos estar unidos alrededor de la sabiduría de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Y ya sentamos las bases con respecto a esto la semana anterior. Esa unidad se basa en la cruz de Cristo. Esa unidad se basa en la doctrina, en un tema central, el Evangelio, Cristo Jesús. No es un simple ecumenismo, no es un simple deseo de vamos a estar unidos, aunque todos pensemos lo que querramos, no. Hay un pensamiento que va a regir esta unidad. Y es por eso que Pablo les dice, ustedes no deben estar unidos en la sabiduría de este mundo, sino en la sabiduría de Dios. Este fue mi ejemplo cuando yo fui a ustedes. En segundo lugar, ahora en los versos del 6 hasta el 16, vemos que la sabiduría de Dios no puede ser descubierta por la capacidad del intelecto humano, sino por la revelación de Dios. Y esto Pablo también quería dejarlo claro. Ahora Pablo comienza diciendo en el verso 6, comienza hablando de una sabiduría diferente a la del mundo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y esta madurez no era la de un tipo de cristiano avanzado que era maduro, sino que apuntaba a aquellos que estaban completos en Cristo, aquellos que habían sido redimidos por Cristo y tener el Espíritu Santo. Estos que tienen la sabiduría de Dios, entre estos podemos hablar de su sabiduría. Es imposible que el que no tiene a Dios pueda entenderla, es imposible que el que no tiene a Dios pueda defenderla. A esa madurez. Y esta sabiduría no podía ser alcanzada ni por los príncipes, dice Pablo allí, una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Esta sabiduría no podía ser alcanzada por los gobernantes que perecen y se van desapareciendo. Y es que Pablo está estableciendo un contraste entre la sabiduría de los hombres que se desvanece y la sabiduría de Dios, que él dice incluso antes de los siglos fue predestinada. Y Pablo, una vez más, volviendo al punto, les está diciendo a ellos, ¿qué hacen intentando beber de la sabiduría del mundo que perece, que comenzó hace unos días, que termina? Cuando ustedes tienen acceso a la eterna de Dios, que ha sido predestinada desde la fundación del mundo. Esa sabiduría de Dios que ha estado oculta. Y Pablo declara que esa sabiduría de Dios es un misterio. Es un misterio que ha estado oculto por los siglos y que ha sido revelado en el Evangelio.
Jesucristo vino a ser la clara revelación, hecho sabiduría de Dios para nosotros. Y este misterio no es algo restringido para cristianos más estudiosos, para cristianos más espirituales, sino es una verdad que en otras generaciones había estado oculta y que ahora se había dado a conocer por la obra de Dios. En todo el Antiguo Testamento este misterio había estado escondido, pero ahora todos los salvados les había sido quitado el velo y podían ver el misterio revelado, Cristo Jesús, entregado en una cruz para salvar a los pecadores. Pablo habla un poco más sobre esto en Colosenses 1:25 cuando dice: de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles. Dice que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A ustedes les ha sido revelado este misterio. La sabiduría de Dios les ha sido revelada. ¿Qué hacen buscando en la sabiduría del mundo? Colosenses 1, del 25 al 27. Esta sabiduría oculta, este misterio de Cristo, como dice aquí en el verso 7, fue predestinada para nuestra gloria. No fue algo que se le ocurrió a Dios cuando tuvo un problema con el hombre, ni tan siquiera fue en el huerto del Edén cuando el hombre pecó. Dios tenía un plan eterno en su sabiduría. Dios salvaría y glorificaría a los pecadores en ese estado de glorificación con Cristo. Y con respecto a este misterio, Pablo también habla en la primera epístola a Timoteo 3:16. Él dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La idea en el original es más bien grande es el misterio del piadoso, quien es Cristo. Dice, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese misterio se reveló. Y escuché a Josías Grauman predicar sobre este texto. Él es un pastor en la iglesia Grace. Y él conectó este texto de Timoteo que les acabo de leer. Grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio del piadoso, Cristo. Él lo conectó con Hechos 19, con el tumulto de los plateros que gritaban, grande es Diana de los Efesios. Porque Timoteo era un pastor, un anciano en la iglesia de Éfeso. Y a Timoteo él le estaba escribiendo, pastor en Éfeso, y le decía, los paganos gritan eufóricos de la grandeza de su diosa. Dice que estuvieron gritando por horas, si usted recuerda aquel acontecimiento cuando leímos en el libro de Hechos. Grande Diana de los Efesios, como loco, grande Diana de los Efesios. Y ahora Pablo está diciéndole, este misterio, Cristo, fue revelado. Gritemos nosotros, no grande Diana, no grande cualquiera de los ídolos, grande es el misterio de la piedad, grande el piadoso Cristo Jesús, entregado por nuestros pecados. Ese grande, ese misterio, grande. Ese debiera ser también nuestro enfoque. Antes que engrandecer nuestros ídolos, antes que engrandecer nuestros deseos, grande ese misterio, grande Cristo el piadoso. Ahora bien, Pablo les dice más en el verso 8. Pablo les dice, esta sabiduría no fue entendida por los gobernantes, porque si ellos lo hubieran entendido no hubieran crucificado a Cristo. O sea, que ellos no entendieron que tuvieron a Cristo enfrente de él. A la revelación viva de la sabiduría de Dios.
Y para los miembros más influyentes de la ciudad, Jesús fue un simple judío colgado en un madero. Para los llamados, dice el texto, Él es el Señor de la gloria. Si hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Para quien no tiene a Dios, fue un simple maestro, fue un loco. Para los llamados, para quienes le amamos, es el Señor de la gloria. Así es que Pablo les está diciendo que los gobernantes con todos sus recursos humanos no pudieron entender la sabiduría de Dios. Ellos tenían muchos recursos a su disposición, pero no lo entendieron. ¿Quiénes lo comprendieron? Aquellos a quien Dios se lo quiso revelar. Porque no es el hombre quien busca a Dios. Porque no es el hombre quien decide cuándo encontrarlo. Es imposible, no puede, está imposibilitado. Aquellos sabios tenían todos los recursos y no pudieron acceder a Dios. Lo tuvieron enfrente, en su Hijo, y lo mataron. Pero a otros, Dios se lo reveló, así, tan claro. Y entonces, viene el verso 9, que es un verso, por cierto, muy mal interpretado. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y este texto se le suele dar una connotación sensacional en otros aspectos, porque lo es en el sentido que les voy a decir ahora. A veces las personas lo usan apuntando a la eternidad, a las mansiones celestiales, a las maravillas del cielo. Esto en los mejores casos. En los casos peores, algunos lo ven como revelaciones extáticas, místicas, que los hombres puedan llegar a tener y llegan a conocer cosas que vos no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre. Pero no tiene nada que ver si usted simplemente mira todo el contexto. Y este verso 9 es una cita libre que hace Pablo de Isaías 61. 1, de Isaías 64, 4. Y si usted me ha venido siguiendo, usted ha venido leyendo, usted ya miró el contexto del cual hemos hablado desde la semana anterior, usted comprenderá que es otra cosa muy diferente al cielo, que es otra cosa muy diferente a cualquier revelación que pueda tener un hombre. Usted entenderá que son esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, y que ahora Pablo estaba diciendo. Le fueron reveladas a algunos. Así es que Pablo está diciendo que hay cosas que ojo no vio, y se está refiriendo a la vista lo que los ojos no han podido ver. Se refiere a la audición, cosas que oído no oyó, lo que no han podido oír. Cosas que no han entrado en el corazón del hombre y muchos lo conectan con la razón, con la mente, con el pensamiento, con lo que no se ha podido interpretar. Así es que la vista, el oído y la razón no ha podido descifrar el misterio de la sabiduría de Dios, el misterio del Evangelio. No ha podido descifrar a Cristo, ninguno de estos sentidos, que es lo que se viene hablando, de la sabiduría de Dios. Ellos no han podido ni ver, ni oír, ni razonar. Ellos no han podido hacerlo por sí mismos. Más bien Dios lo ha preparado para quienes le aman, para quienes son suyos. Dios lo ha revelado a los que son suyos. Y Pablo está aquí desestimando todas las formas de percepción sensorial que puede tener un hombre. Él deja que el lector concluya que la sabiduría solo puede venir de Dios, que no hay métodos humanos para obtenerla. Que la verdad de Dios no puede ser descubierta ni por la evidencia objetiva, ni por la subjetiva, sino solo por la revelación de Dios. Porque Dios se muestra al hombre. Dice el pastor John MacArthur, mencionando los órganos físicos del ojo, el oído y la mente, Pablo subraya el proceso de percepción, análisis y asimilación de los hechos.
Por sí mismos, estos órganos no pueden proporcionar al hombre la sabiduría necesaria para entender la obra divina de salvación que Dios realiza. Y esta sabiduría, ese misterio revelado, oculto en todo el Antiguo Testamento, mostrado aquí en el Nuevo Testamento, encontrado por muchos también en las páginas del Antiguo Testamento, ese misterio que el ojo no vio, que el oído no oyó, que el corazón en su capacidad no pudo entender, a Dios le plugo, a Dios le complació preparar para quienes aman. El Evangelio, Cristo Jesús, son esas cosas que ningún hombre pudo ver, que ningún hombre pudo oír por su cuenta, que ningún hombre pudo razonar por su cuenta. El Evangelio no puede ser percibido por los seres humanos sin que el Espíritu Santo ilumine con gracia el corazón para entenderlo. Y de esto hablábamos hoy en la clase de los miembros. Cómo el pecado del hombre le había dejado en una condición inhabilitada para buscar a Dios. Dios ha revelado el misterio predestinado desde antes de los siglos, su Hijo Cristo, entregado para la salvación del perdido. Él lo ha mostrado para nosotros en esta generación. Y si usted está aquí, sea quien sea, y no tiene la seguridad de ser un hijo de Dios, y no tiene la seguridad de haber entendido el destino al que voy sin Dios es el infierno donde la ira de Dios se desata. Si hasta este día no has entendido, yo soy tan pecador que no puedo acercarme a Dios por mi cuenta, que no hay nada en mi intelecto, que no hay nada en mi sabiduría que me pueda acercar a Dios. La única manera en la que puedo pararme delante de Dios es creyendo en la obra de ese piadoso, de ese misterio revelado, que murió en una cruz, siendo Dios, entregado a humanidad, encarnándose. Y que con su muerte sustitutiva, ahora yo puedo tener acceso a Dios el Padre. Si hasta este día, seas quien seas, no tienes la seguridad de haber entendido que tu destino no está en tus manos, que el futuro no está en tus manos, que hasta este día no has comprendido que lo que te espera si no has atesorado a Cristo, este misterio revelado, es el infierno, es la separación de Dios. Hoy es un buen día para que tú vengas a Él y arrepentido de cómo has pisoteado su nombre, y arrepentido de cómo has ido en su contra, y arrepentido de cómo has hablado en su contra, y arrepentido de cuántos pecados has cometido hasta hoy, creas en fe en que esa obra de Cristo, en ese lugar que tú merecías, te permitirá estar en el día final, el día que cierres tus ojos, en la gloria de Dios. Dios ha revelado ese misterio, que para algunos es tontería, pero para aquel corazón al cual Dios está llamando, es poder de Dios. Su Hijo Cristo, entregado para la salvación del perdido. Por eso es que Pablo dice a continuación, verso 10, Dios nos lo reveló por medio del Espíritu. Y está hablando de ellos, los apóstoles. Dios nos lo reveló por medio del Espíritu. Y hay una cadena que tiene diferentes eslabones de acontecimientos que Dios llevó a cabo para que su palabra llegara a nosotros. La revelación de Dios, la inspiración de Dios en sus hombres para que llegaran a comprender esto, y la iluminación para que nosotros podamos entender lo que aquí está revelado. La revelación
para algunos descritas en los versos 10 y 11, las maneras en las que Dios se ha dado a conocer. El velo fue removido por Dios mismo al autorrevelarse al hombre. Y nosotros vemos cómo Dios ha revelado a esta humanidad. Hemos hablado de esto en otras ocasiones a través de la naturaleza, la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí ha puesto Dios su sello. Yo existo, yo estoy. Y eso es suficientemente grande para que condene al hombre, que quiere decir no existe Dios. Y la revelación especial de Dios en su palabra, en su Hijo Cristo, en el Antiguo Testamento, a algunos en Israel mediante teofanías, mediante ángeles. Él dice, es el Espíritu de Dios quien conoce las profundidades y pensamientos de Dios, y Él revela la sabiduría de Dios. Al final del verso 11, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por Él, Dios se ha revelado a los hombres. El otro concepto es inspiración, versos 2 y 13. Y fue la influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores de la Escritura para que escribieran lo que realmente iba a ser la palabra de Dios para los hombres. Y este proceso de inspiración fue el que volvió los pensamientos espirituales en palabras espirituales. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo aquí? Y Pablo con esto habla doblemente, porque él vuelve a atacar la penetración en la iglesia de la sabiduría humana, diciéndole, yo no puedo hablar con palabras que la sabiduría humana quiere que manejemos, porque los conceptos son espirituales. Yo tengo que hablar estos pensamientos espirituales con palabras espirituales. No puede ser con las palabras de esta sabiduría, de este mundo, de estos filósofos que ustedes quieren que yo hable, que yo maneje, que yo traiga. No se confundan, Corintios, no hagan esa mezcla, no funciona. Y esos pensamientos espirituales se convirtieron en palabras espirituales cuando a nosotros llegó la revelación de Dios al inspirar a sus hombres. O sea, que Dios se reveló, Dios se mostró, pero Dios inspiró a hombres para que escribieran las palabras que Él quería que fueran escritas y llegaran hasta nosotros. El tercer eslabón de esta cadena es la iluminación. Y es el misterio, versos del 14 al 16, del Espíritu Santo al ayudar al creyente para entender la verdad de Dios. Es el método que arroja luz divina a todos los hombres que buscan a Dios cuando examinan su palabra. Y la iluminación, a diferencia de la revelación, va de la palabra escrita al corazón del hombre. Así es que a quienes escribieron la Biblia se les dio la revelación, fueron inspirados para escribir esa revelación, eso es inspiración. Por eso no hay nueva revelación, esta fue toda, la que Dios quiso inspirar. Mientras que la iluminación es dada a todos los creyentes que buscan conocer y entender la verdad escrita. O sea que lo que está pasando cuando yo leo mi palabra y yo la entiendo y el Espíritu me ayuda es que Dios me está iluminando como cristiano para yo entenderla. Y dice Sproul que la iluminación no debe confundirse con la revelación. Él dice, hoy en día es común escuchar a personas que hablan sobre revelaciones privadas y que afirman haberlas recibido del Espíritu Santo.
La obra del Espíritu Santo en la iluminación no es proveer nueva información o nuevas revelaciones más allá de las que encontramos en las Sagradas Escrituras. El Espíritu nos ayuda a entender la Biblia y a darnos convicción de la verdad de la Biblia y a aplicar esa verdad a nuestras vidas. Su tarea nunca es enseñarnos algo contrario a la palabra. La Escritura es el libro del Espíritu de Dios. Amado hermano, a ti te hablo, cristiano. ¿Por qué la obra de la iluminación debiera motivarte a alabar a Dios? A decirle a Dios gracias. ¿Vives tú a diario en la conciencia de que el Espíritu Santo de Dios te guía? Te quiere guiar, te quiere dirigir en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento. Ruega por la ayuda del Espíritu Santo para entender, para aplicar su palabra cada vez que la abras. No la abras como un libro más. Ruega a Dios, háblame, ilumíname con tu mente. Quiero entender tus verdades. Quiero hacer mi trabajo aquí. Es por eso que Pablo está diciendo en el verso 14 que el hombre natural, el no convertido, el hombre en su estado caído no puede aceptar las cosas del Espíritu porque él no es espiritual. Él no tiene el Espíritu para que le ilumine. No puede entenderlo, por mucho que lea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Necesitan la iluminación del Espíritu Santo haciendo esta obra. Por ende, el que no es creyente no puede juzgar, como dice el texto aquí. No puede evaluar, no puede entender al creyente o se equivoca al hacerlo. Pero el creyente ha recibido la mente de Cristo con la cual él es instruido para instruir a otros. Esto está diciendo Pablo aquí, terminando. Y a través del Espíritu, Pablo tiene la mente de Cristo. Y a los cristianos se les permite, por el Espíritu, obrando en la palabra, conocer esos pensamientos del Señor en su palabra. Ahí están revelados. Regocíjate en la bendición de haber recibido el Espíritu de Dios y tener esa mente de Cristo. Gózate en esto, cristiano. En medio de tantas cosas por las que quejarse, en medio de tantas cosas por las que lamentarse, regocíjate en esto. Tengo su palabra, tengo el Espíritu Santo que me ilumina, que me hace entenderla. Es un privilegio que tienen los creyentes. Y la unidad que haber encontrado la sabiduría muestra, dice muy alto que el hombre no puede obtener la sabiduría de Dios por sus medios. Esa unidad en la iglesia. Hombres transformados en la iglesia que se unen en el propósito central, Cristo Jesús, el Evangelio. La locura de la cruz. Eso le muestra al hombre, ustedes no pueden alcanzar esto por sus medios. Les tiene que ser dado de lo alto. Y esto es lo que más les ofende. Que por su sabiduría, que por su conocimiento no alcanzaron a Dios. Esta fue la tesis del capítulo pasado. Concluyo, hermano. Recordando nuestro llamado a vivir en unidad, porque esto es consecuente con la sabiduría que nos ha sido revelada por medio del Espíritu de Dios. Pablo está hablando de unidad, lo estaremos hablando también la semana que viene, pero Pablo les está diciendo, si ustedes están unidos, le van a mostrar al mundo la sabiduría de Dios. Si ustedes están desunidos porque la cultura les ha penetrado con su influencia, con su sabiduría humana, ustedes lo que le están mostrando al mundo es la sabiduría humana. No lo mezclen. Si la venda ha sido quitada de tus ojos, tú debes caminar como alguien que ve. Si Dios quitó ese velo, no camines como ciego, no actúes como ciego, no hables como ciego.
Y todo esto, recuerden, no podemos desconectarlos del tema que Pablo viene en su cláusula compartiendo. Ustedes están desunidos, ustedes tienen peleas entre ustedes, ustedes están fajados los unos con los otros, me lo dijo Chloe. La iglesia, para estar unida, debe estar alineada a la sabiduría de Dios. Es lo que Pablo les está diciendo en esta otra sección. No a la del mundo. Y ustedes quieren alinearse a la del mundo. Ustedes quieren que sus maestros sean como los del mundo. Tienen que hacer la conexión entre la teología que creen y la práctica. Porque saben mucho, tienen los conceptos, pero a la hora de la práctica, su cosmovisión está confundida con la del mundo. ¿Cómo ustedes van a desear la sabiduría del mundo por encima de la sabiduría de Dios? Cuando la sabiduría de Dios ha quedado demostrado, aplastó la del mundo. Ha vencido la del mundo. Y concluyendo sobre este texto y su conexión con la unidad, dijo el pastor Sujén Michelén que la sabiduría del mundo produce la del mundo. Produce autosuficiencia, produce jactancia, y estos son dos ingredientes altamente explosivos que tarde o temprano terminan causando división. Sabiduría del mundo metida en la iglesia, solo hace esto: gente arrogante, gente autosuficiente, gente jactanciosa, y esto a la larga o a la corta, chocando, solo crea división. Como en Corinto, dice él. Pero si estamos alineados a la sabiduría de Dios, entonces de ella vamos a beber todo lo contrario. Vamos a beber mansedumbre, vamos a beber humildad, vamos a beber bondad, amor, compasión, paciencia. Esto trae unidad. Por eso Pablo les está diciendo, en este contexto de unidad, la sabiduría del mundo, deséchenla. Dios tiene la suya propia, la ha revelado a ustedes. ¿Por qué lo quieren ligar? ¿Por qué vivir como si aún tuvieran sus ojos vendados? Ustedes tienen acceso a los oráculos de Dios, son iluminados en ellos. La unidad de la iglesia muestra que los hombres que participan de ella deben tener la sabiduría de Dios y no la humana. Muestra que el hombre no la puede adquirir por sus medios. Así es que alineémonos en ese punto común. Vivamos en esa unidad, porque eso va a ser consecuente con la sabiduría que nos ha sido revelada por medio del Espíritu de Dios.